Aristóteles, mucho gusto en saludarte, muy buenas noches. Buenas noches, José, es un gusto saludarte a ti y también a tu auditorio. El gusto es nuestro, Aristóteles, y es para preguntarte lo obvio en este momento. Esta amenaza, este amago de los comerciantes de Concanaco, quienes dicen estamos dispuestos a declarar en ceros o a no declarar si es que no se resuelve el tema del magisterio. ¿Cómo toma el SAT esta amenaza? Con mucha seriedad y prudencia, creo que es un pronunciamiento que hace la Concanaco, un pronunciamiento que amerita que lo revisamos y lo analicemos con mucha responsabilidad. Es muy delicado lo que acaban de hacer, acaban de anunciar esto. Eso puede tener consecuencias jurídicas, pueden constituir delito fiscal. No recomienda el SAT, no comparte el SAT esa opinión o ese mensaje. Quien tiene obligación de presentar declaraciones, de hacer pago de impuestos, lo tiene que hacer. Con eso se cumple con una obligación que tenemos como ciudadanos todos los mexicanos, con independencia, Pepe, de que no dejamos de reconocer que tienen un pronunciamiento con base legítima y genuina, porque se ha visto afectada la economía y la actividad productiva de muchos de los actores del sector privado, que generan riqueza, que generan empleos, que pagan sueldos y que esos sueldos permiten llevar ingreso a los hogares de muchos mexicanos. Pero no es motivo eso, que al haberse afectado sus actividades, no es motivo para dejar de cumplir con sus obligaciones fiscales. Es decir, lo legal no se puede lo ilegal no se puede combatir con más ilegalidad, dicho de otra manera. No, combatir la ilegalidad con ilegalidad es una anarquía. Ese país, ese México no es deseable, no se desea para una sociedad nunca el de que estemos nosotros tratando de combatir ilegalidad con ilegalidad. Eso no puede ser. Todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es promover la ley y el orden. Creemos que hay una gran tarea que tenemos pendiente por cumplir con el Estado mexicano y con su sociedad, y es cuestión de encontrar una solución definitiva a un problema que causa esta demanda y este pronunciamiento legítimo de los empresarios. Claro, hay que profundizar en el tema, porque también es un hecho, y no defiendo a ninguna parte, los empresarios en esta zona se han visto seriamente afectados, y el SAT, bueno, pues lo tiene que reconocer, ¿no? No lo dejamos de reconocer, sabemos que se ha afectado, y el mecanismo de la disposición fiscal es muy claro. Cuando no se tienen ventas y se tienen pérdidas, los impuestos que se tienen que pagar de manera mensual son cero, por una sencilla razón, porque no hay base gravable. Si no tienes ventas, no tienes ingresos. Si no tienes ingresos, al multiplicarlo por tu coeficiente de utilidad para hacer el pago provisional del impuesto a la renta, da cero. Si no tuviste ventas, no cobraste IVA y por tanto no lo enteras. El mecanismo fiscal está establecido ya en una mecánica natural de la ley. Lo cierto es que no se puede, bajo este argumento, dejar de pagar los impuestos en virtud de una demanda o un pronunciamiento de esta naturaleza. La Secretaría, bueno, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, donde tú eres el jefe, Aristóteles, ¿podría responder al amago de los comerciantes a declarar en ceros o incluso no declarar? ¿Los podría amenazar con hacerles auditorías? ¿Ir en respuesta, en una venganza? No, por el verbo que tú utilizaste. Nosotros no amenazamos, nosotros ejercemos facultades, es nuestra obligación, Pepe. En caso de que detectemos que contribuyentes no están cumpliendo con sus obligaciones fiscales, la facultad que tiene el SAT y que al mismo tiempo representa una obligación es ejercer la facultad de comprobación, que son auditorías, y exigir el pago de los impuestos. Esa es una tarea y es un mandato que tenemos, y esa tarea la estamos cumpliendo con independencia de la situación o del momento que se esté viviendo en nuestras ciudades. Aristóteles, ¿se puede exentar en el caso de que los comerciantes y empresarios se declaren en pérdidas graves, como está ocurriendo por el conflicto magisterial? ¿Se les puede exentar de otros impuestos, como el impuesto sobre la renta, el impuesto a la nómina, el IVA, en fin? El caso de impuestos sobre la nómina, Pepe, es un impuesto estatal. La esfera, entonces, está, y la atribución está en los congresos estatales, en las cámaras de diputados de cada estado. En el caso del impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, las disposiciones fiscales sí establecen ciertos supuestos en los cuales, a través de decretos, de resoluciones de carácter general, se pueden considerar diferimientos, exenciones, condonaciones en el caso de los impuestos federales. Se tienen que acreditar ciertas causales para que se puedan concretar estas resoluciones de carácter general. Lo cierto hoy, Pepe, es que no existe
no existe ese decreto, no existe esa disposición hoy vigente que les permita a los contribuyentes o a los empresarios dejar de pagar los impuestos. Hoy la obligación es clara, tienen que pagar los impuestos, presentar sus declaraciones y evitarse consecuencias jurídicas de declarar en cero. Y en todo caso, ¿podría haber cierto apoyo fiscal? Esa es una determinación que corresponde y trasciende a otras áreas, no trasciende al SAT, no corresponde al SAT generar ese tipo de políticas públicas, y en su momento lo que a nosotros nos corresponde es hacer el ejercicio de las facultades. Si alguien no cumple, tenemos que hacer que pague los impuestos. En el sentido de la amenaza, del amago de los comerciantes, Aristóteles Núñez, ellos están entrando en la lógica, en la dinámica de la misma CENTE, que se vale del chantaje, de la extorsión, para prevalecer. No comparto el juicio de valor. Yo creo que sí es un pronunciamiento delicado que muestra una desesperación que tienen por haberse visto afectados su actividad productiva y económica.